Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Listos para conversar con nuestro invitado José Albornoz. Él es dirigente nacional del Movimiento Progresista de Venezuela. Bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, ¿por dónde empezar el análisis? Dicen entendidos en la materia de la opinión pública que en este momento al país, a la par o incluso en proporciones mayores, le interesa la economía que la política, aunque estemos cerca de otro proceso electoral. Sí, yo creo que bueno, que el problema económico es el que está en el tapete pues, del país. Sobre todo, ¿por qué? Porque el país ha entrado en una dinámica, en los términos que pudiéramos decirle perversa. Pues, ¿por qué? Porque hay un discurso que no se corresponde con la realidad. Un discurso donde el Estado parece ser el que va a resolverle los problemas a los venezolanos, pero en la práctica sabemos que el país no consigue nada de lo que el gobierno supuestamente está importando. El gobierno que debe entender que la salida política para el país y la salida económica tiene que ser en conversación con los empresarios de este país. Pues yo creo que no puede ser el Estado solo por su debilidad y además porque en un momento tan importante de la historia mundial, entender que tú puedes crear una isla en Venezuela es un error. ¿Por qué? Porque además el aparato productivo se vino abajo, pues desde incluso con el gobierno del presidente Chávez en los últimos 5 años, el aparato productivo privado incluso que tenía Venezuela, eso quedó en el piso. No hay ahorita reactivar la economía, por supuesto, significa muchos esfuerzos y sobre todo tener mucha visión de futuro y además de eso, de entender que solo un gobierno no puede hacer las cosas. ¿Por qué? Porque es que yo creo que hay un doble discurso en el planteamiento que hace el gobierno. Por un lado, habla de que está construyendo un socialismo y por otro lado, en la práctica, lo que está haciendo es un capitalismo de Estado, pero un capitalismo de Estado mal calcado. Pues, ¿por qué? Porque únicamente el Estado, con las empresas que tiene y que está manejando, y como están las empresas que está manejando el Estado, ha demostrado una incapacidad tremenda. Porque no solamente cuando tú asumes una política de ese tipo tienes que tener otras cosas importantes que es liderazgo. Y yo creo que el liderazgo de Chávez no lo puede imitar Nicolás. Nicolás no tiene con qué poder tratar de imitar el liderazgo de Chávez en un momento de crisis como este. Chávez, por lo menos, en los momentos de crisis podía avanzar, y podía avanzar porque tenía un liderazgo, pero además tenía ascendencia. ¿Cómo aprecia el tema del liderazgo en este momento? El de Maduro como presidente de la República, como líder dentro del PSV, pero los otros liderazgos que de manera alterna puedan estar compartiendo la visión de país. Fíjese que, bueno, está el viaje hacia Rusia del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, para temas de relaciones binacionales, y comerciales. Fue China, pues, ¿no? Yo creo que Diosdado tiene un liderazgo, pero creo que además de eso, a lo interno, como tú puedes ver la cosa cuando le metes mucha lupa, yo creo que Diosdado ha tomado la política del laissez-faire con Nicolás, pues dejar hacer, pero que él sabe plenamente que ese liderazgo está en un proceso de desgaste y por supuesto yo creo que Diosdado tiene aspiraciones pues también dentro del chavismo, es el presidente o el vicepresidente del partido, es el que puede tomar decisiones importantes en momentos que el país se convierta mucho más inestable desde el punto de vista de la gobernabilidad y por eso creo que hay esa formación de esos dos liderazgos, pero con la posibilidad pues, de que tú no estás en el ejercicio del Estado, que es el caso de Diosdado, tú estás en el ejercicio de la parte legislativa y ayudas un poco en función de eso, pero creo que está dejando que Nicolás se desgaste lo suficiente para poder hacer un planteamiento del Ahora, Albornoz, para la gente que nos está viendo a esta hora y en la proximidad del 8 de diciembre, en la conciencia de cada votante, de cada ciudadano, ¿está el interés sobre lo que signifique, según interprete cada quien, esa fecha? Porque incluso hoy la prensa saca una cuenta de una gran cantidad de candidaturas que se apartaron tanto de la MUD como del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Eso merece una lectura particular? Sí, yo creo que merece una lectura particular, porque es que en el país se está conformando una visión, creo que como otro polo de referencia,
Un poco, ¿por qué? Porque incluso las dos posibilidades que había de la polarización en el país no se ha manifestado abiertamente como tal. Pues después del proceso electoral anterior la cosa no quedó consolidada como se esperaba que que hubiese podido quedar. Pero yo creo que hay una parte de la oposición que está haciendo un trabajo importante en el país, que está recorriendo los espacios importantes en el hecho de tratar de profundizar y ampliar la democracia en ese sentido, pero creo que además el gobierno, el partido de gobierno va a seguir mermando. En las últimas elecciones la oposición creció, pero en esta oportunidad yo creo que va a mantener la votación la oposición, pero creo que el chavismo va a mermar. Yo creo que las expectativas que se generó en el seno del chavismo cuando se elige a Nicolás Maduro, y lo elige porque el presidente Chávez le pide a la población venezolana, a sus seguidores, que apoyaran a Maduro, pero ya ha pasado el tiempo suficiente como para evaluar, y creo que la posición que va a asumir un sector del chavismo va a ser de expectativa, de esperar qué pasa, y creo que la tensión en el seno del chavismo se va a marcar mucho más en este proceso de diciembre que en las elecciones pasadas. ¿Y la situación económica cómo se aprecia en función de los tiempos? Avanza el tiempo, diciembre está a la vuelta de la esquina, ya vamos a arrancar el último trimestre del año y está el tema del abastecimiento, está el tema de costos. Hay un problema político que es muy fuerte, que es el 8 de diciembre, que son las elecciones. Y el gobierno, que sabe en las condiciones que está, no va a tomar unas medidas económicas que pueda un poco sincerar la economía venezolana. ¿Por qué? Porque el dólar, como está en el Estado, pues como está el dólar oficial, para darle, un dólar que no llega a 10 bolívares, pero además vemos otro dólar del cual no se puede hablar, que tiene 400% de mayor costo que el oficial. Esa economía que va en paralelo con ese dólar que es el que está importando para un proceso electoral como viene, el gobierno tendría que tomar una devaluación y no lo va a hacer. No lo va a hacer, por lo menos en este momento no lo va a hacer, porque viene un problema, porque vienen unas elecciones en diciembre. Y eso, por supuesto, se va acumulando. Y en la medida que se acumula, se acrecenta. Ahora fíjate, Albornoz, creo que va a ser muy difícil. Fíjate, Maduro incluso le pide a la fiscal general de la República que tome medidas especiales conjuntamente con el Poder Judicial, porque, está hablando de guerra económica, guerra eléctrica, guerra mediática, guerra psicológica. De hecho, está por entrar en la Asamblea Nacional la solicitud de poderes especiales a través de una habilitante. Y en el medio está el país, ante rumores o apreciaciones como esta que tú acabas de citar. Que en cualquier momento viene una inflación, que si después o antes de las elecciones. Pero entonces, ¿cómo cortar esta suerte de espiral o de círculo vicioso que está orbitando, en el interés y en la angustia de la gente? En la medida que le genere confianza a la gente. Y el problema es que yo creo que el gobierno no está haciendo nada por generar confianza en la gente. Todo eso, ese discurso de que que están conspirando, que las cosas están andando por debajo, que están sonando, todo ese tipo de cosas, en vez de generar estabilidad y por supuesto tranquilidad en el venezolano, en el inconsciente colectivo se va generando una opinión completamente diferente. Yo creo que el gobierno tiene que ser muy responsable en eso. Creo que el gobierno no puede jugar al caos. El gobierno tiene que jugar a la estabilidad del país y en ese sentido pudiera tener elementos con qué hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene el poder, tiene el Estado y tiene además los dólares que entran por el concepto de petróleo, aunque no ha podido conseguir los financiamientos externos, producto incluso de la poca credibilidad que pueda tener el gobierno o la poca anuencia que tenga en el marco internacional, porque además de eso, el presidente Nicolás, cada vez que tiene la oportunidad de decir, lo que hace es agredir incluso a los aliados que pudiera tener en un momento determinado en América Latina. Y creo que eso, desde el punto de vista de la política y de lo que significa la estabilidad, juega un papel determinante. José Albornoz ha apoyado al presidente Chávez, en algún momento se generó una distancia, hoy en día es dirigente nacional del Movimiento Progresista de Venezuela. ¿Cómo evalúas la propuesta de la revolución, un proyecto bolivariano y la de oposición? Sobre todo en este momento cuando hay gente que ha dicho que el camino es esperar la fecha para un referéndum o incluso se habla de constituyente. Decía un dirigente muy conocido en estos días,
la manera de salir de este gobierno, siempre por la vía democrática, está prevista en la Constitución. ¿Qué le dirías tú al país, a ese sector del país que se siente impaciente? Bueno, mire, yo creo que no podemos ser impacientes en estos momentos. Lo que tenemos que ser muy inteligentes y tener la paciencia suficiente, como bueno, en aquel momento cuando Ho Chi Minh mandó a discutir pues, para la mesa de negociación, que le decía a su gente: paciencia, 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 hasta los límites de la cobardía, y audacia, 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 hasta los límites de la temeridad. Ni ser temerario, ni ser lo contrario. Yo creo que en este momento necesitamos de tener la capacidad de poder evaluar las cosas de manera que el país transite el camino hacia una estabilidad real. Y yo creo que la estabilidad real lo da a través del hecho democrático. El presidente Nicolás está pidiendo poderes especiales. Mira, yo no sé qué va a hacer con los poderes especiales, yo no sé qué va a hacer con eso. A lo mejor... ¿No los necesita? Creo que, miren, no, es que además ha podido hacer lo que ha querido, porque en la Asamblea Nacional se tiene una mayoría, pues, y además con las cosas, con los ingresos que tiene Venezuela, hubiese podido hacer muchas cosas, pero creo que el problema no es de una ley habilitante, el problema no es de poderes especiales, los va a tener y ustedes se acordarán de mí que las cosas que va a hacer no van a ser en función de buscar la salida económica y la estabilidad económica del país, sino más bien desde el punto de vista político, un poco para afectar a los factores que puedan estar pensando en una salida democrática, pero antes del proceso constitucional. Hacia el 8 de diciembre, ¿cómo resumirías la importancia que tiene o tendrá ese episodio? ¿Y cuál sería tu mensaje para la gente que se sienta presa del desánimo? Sí. Eso que llaman incluso los sociólogos anomia, desesperanza aprendida. Sí, yo creo que la desesperanza aprendida tenemos nosotros que manejarla muy bien. Tenemos que manejarla muy bien porque yo creo que este país todavía tiene mucho con qué responder a las situaciones que están planteadas por delante. Yo creo que el país lo que necesita es una buena administración y una visión, una visión a corto, mediano y largo plazo. No se puede estar sobre todo con un modelo que tú lo tienes en la cabeza o lo expresas en la cabeza, pero no tienes cómo realizarlo pues, en lo concreto. Pero Venezuela tiene recursos importantes a nivel de lo que significa ese aspecto humano del venezolano. Aquí hay capacidad para hacerlo y yo creo que en la medida que tú puedas generar esa confianza, mucha de la gente que se fue a invertir afuera o que trabajó afuera, creo que puede tener las condiciones. Si tú brindas las condiciones para que eso pueda desarrollarse, mira, yo creo que este país podemos sacarlo adelante. Y en ese sentido, yo creo que hay que tener mucha paciencia y mucha inteligencia para tratar de hacer las cosas de tal manera que el país dé los saltos que tenga que dar, pero en paz y en democracia. Gracias por esta visita. Muchas gracias a ustedes por invitarme hoy. Amigos, ha sido José Albornoz, dirigente nacional del Movimiento Progresista de Venezuela, hoy en entrevista a Venevisión.